Evangelio de San Marcos capítulo 4, Evangelio de San Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Bienvenidos a los amigos, a los hermanos, a los que están viendo esta transmisión. Que sea Dios el que hable hoy en nuestras vidas. Marcos 4 del 35 al 41. Cuando lo tenga me confirma con un fuerte gloria a Dios. Pone por título Jesús calma la tempestad. Vamos a leerlos todos juntos a una sola voz. Todo lo que hacemos o leemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pueden sentarse dando un fuerte gloria a Dios. Y dígale al que está a su lado: ¿en quién está puesta tu confianza? En la actualidad, el mundo entero está viviendo una gran tempestad. Vemos a diario personas con miedo, nerviosas, angustiados, preocupados, estresados, agobiados, cansados, decepcionados de la vida. Viven con temor, con desesperación. ¿Y quién no ha pasado por momentos de miedo, temor y angustia? Y a veces pensamos que el maestro duerme y no nos escucha. Sentimos que Él está lejos de nosotros y te sientes abandonado. Pensamos que no oye nuestra oración el Señor. No se preocupa por mí. Y a veces hemos llegado a expresar: ¿dónde está Dios? Clamo de día y de noche y no me responde. ¿Acaso no soy importante para Él? La tristeza, la soledad, la ansiedad, el estrés, el desespero por lo que estemos pasando nos agobia y sentimos como una carga que no nos deja avanzar. Pero de repente llega a nuestra vida una palabra, un texto que alguien una vez lo expresó en un culto como hoy. Jesús dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay momentos en nuestras vidas que pasamos por pruebas, batallas, y se han convertido en una gran tempestad que nos azotan, nos golpea, que son muy similares a las que nos ofrece la naturaleza y que nos traslada a la época de Jesús y sus discípulos. Toda persona, sea cristiana o no, tiene que pasar una tempestad en su vida, pero siempre llega en los momentos que nunca esperamos. Algunos desearíamos saber cuándo nos va a tocar vivir una tempestad de problemas familiar, de salud física o alguna situación económica. A lo mejor algunos ya están viviendo una tempestad, otros atravesando o van a vivir, pero Dios está con nosotros. Según el griego, el término tempestad se escribe seísmos, que proviene de la palabra sismo, que hace referencia a un terremoto. Nos da una idea de la magnitud de aquella tempestad que vivieron los discípulos. Una tormenta que se convirtió en un huracán,
acompañada con fuertes vientos que formaban a su vez unas olas gigantes que parecía que la barca se iba a hundir. El Señor Jesús, como maestro, enseñaba por medio de parábolas, cortas narraciones, y en una oportunidad dijo: ¿a quién compararé a este hombre que hizo su casa sobre la roca? La palabra dice que descendió lluvia y vinieron ríos y esa casa no cayó. Pero había otro hombre que construyó su casa sobre la arena y vinieron ríos y soplaron vientos y cayó y fue grande su ruina. La misma situación vivieron los dos hombres. Independientemente de su casa haya estado fundada sobre la roca o sobre la arena, vinieron tempestades. Y dentro de la vida del hombre suelen presentar problemáticas en su historia que le van impidiendo salir adelante. Problemáticas de diferentes índoles siempre llegan en los momentos que nunca esperamos, como problemas familiares, porque no se sabe cómo solucionar algunos problemas con los hijos por su rebeldía o algún conflicto entre hermanos. Problemas económicos, porque hay deudas terribles, no hay trabajo, no hay medios para salir de esa situación. Problemas internos en la salud y se sienten débiles y solos, o momentos de tristeza por alguna pérdida familiar. Algunos desearían saber cuándo nos va a tocar vivir alguna situación que va a golpear nuestra vida para estar preparados, pero llegan cuando menos lo pensamos. Los discípulos estaban pasando por un momento de desesperación, de miedo, de angustia, muerte. Una gran tempestad acechaba sus vidas. Los tenía atemorizados. Aunque eran pescadores experimentados que conocían el mar, el temor los hizo entrar en pánico y perdieron la calma. Ellos caminaban con su maestro y a lo mejor nunca pensaron pasar por esta circunstancia, pero estaban en la voluntad de Dios. Tuvieron que pasar por este momento difícil de miedo, que levantaron a Jesús que se encontraba durmiendo. Marcos 4:38, y él estaba en la popa. La popa era en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal que podría haber sido en ese tiempo como una almohada o un pequeño cojín que usaban los pescadores. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y en otras versiones dice, y le gritaron: maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿No te importa que nos estemos ahogando? La popularidad en el ministerio de Jesús, donde quiera que iba, se encontraba rodeado por las multitudes que acudían de todas partes buscando ser sanados de diversas enfermedades. A lo que hay que añadir las largas sesiones de enseñanza que daba el maestro. Y no es de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado, rendido físicamente. Había tenido un día agotador, rendido físicamente. Tantos vinieron a él en busca de socorro, en busca de auxilio, que él se quedó dormido tan rápidamente en la barca. Podemos ver la humanidad de nuestro Dios, que también necesitaba descansar. Y él sabía lo que iba a ocurrir al otro lado del mar. Le esperaba una dura batalla. Estaba esto en sus planes. Él organizó este viaje porque él les dijo: pasemos al otro lado. Sabiendo lo que iba a suceder, se podría decir que el Señor
ponía en práctica el Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Aún los niños se saben ese salmo. Ellos se saben porque saben que van a vivir confiados en Dios. Y no sé cuántos de nosotros estamos confiados en el Señor Jesucristo. Al maestro no le preocupaba la tempestad. Lo tenía todo bajo control. Él creó los cielos y la tierra. Él tiene el poder y la autoridad. Marcos 4:39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, que quiere decir que hubo una gran tranquilidad. Los discípulos iban a aprender a confiar, a tener paz en medio de la tempestad. Y en algún momento hemos pensado como que Dios está lejos de nosotros. No escucha mi oración y no es que no le importe lo que estemos pasando. Puede ser que Él esté usando esa circunstancia que estás viviendo para convertirte en una persona firme en la fe y hacernos pensar en quién está puesta nuestra confianza. Puede que en alguna ocasión alguno de nosotros hemos gritado con una fuerte voz, Dios, por favor, para esta tormenta. Pero es una oportunidad para moldearnos, desarrollar virtudes como la fe, el perdón en medio de una ofensa. Y una de las más grandes es la paz interior. El mundo te dice, sé feliz. Y eso es momentáneo. Y no llena el vacío de tu corazón. Pero la paz, la tranquilidad, estar relajados, descansados, solo podemos encontrar en Jesús. ¿Cuántos lo creen que podemos encontrar esa paz solo en nuestro Señor Jesucristo? Juan 14:27 dice la palabra, la paz os dejo, dijo el Señor, la paz de Él os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pareciera que el Señor nos mete en el ojo del huracán, pero las pruebas que pasamos, en medio de eso, Él puede hacer algo en nosotros que no lo podría hacer en medio de un tiempo en calma. Y alguien dijo, si no estás siendo atacado, es porque Dios no está contigo. Y si usted se siente atacado es porque Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Porque hay un propósito, porque hay un plan para nuestra vida y nadie lo puede detener. Alrededor de Jesús había una terrible tempestad, con truenos, relámpagos, viento. Algunos de nosotros nos asustamos humanamente cuando se acerca una tormenta. Y hace el mes pasado tuvimos una tormenta fuerte aquí en la ciudad y escuchamos truenos en el cielo y vemos relámpagos cuando está acercándose y la lluvia es fuerte que algunas veces llega con granizo y nos asustamos por un momento y queremos que ya pase y algunos incluso ya piensan como que ya veían el Señor, que ya se encuentran dentro del diluvio, pero esas tormentas pasan. Cuanto más va a pasar lo que está sucediendo en nuestra vida, porque eso tiene un final, esas tormentas. Pero lo que pasaron los discípulos fue más fuerte, algo de la naturaleza, y fue en el mar. Cuando los discípulos se hallaban en medio de la tempestad, llegaron a sentir mucha angustia y tuvieron miedo de morir ahogados, ya que la mayoría de los que iban en esa barca sabían cómo era el mar de Galilea. Era tranquilo, pero de repente se levantaba una tormenta y ellos sabían cómo era ese mar y sus tormentas. Pero Jesús dormía tranquilo y en completa paz y tenía autoridad sobre la fuerza de la naturaleza, y eso le estaba enseñando a sus discípulos que aunque pensaban que tenían el control sobre lo que estaba sucediendo,
y con todas sus fuerzas luchando contra la tempestad para estabilizar la barca en las pruebas más difíciles de la vida. Nuestra capacidad nos muestra la incapacidad del ser humano, que no somos autosuficientes y que necesitamos de Jesús, y nos da una lección de vida en lo que estemos pasando. Si echas sobre el Señor tus cargas, tus problemas, tus preocupaciones, tu ansiedad, lo que te estresa, Él te sustentará. Salmo 55, 22 dice: echa sobre el Señor tu carga. Primera de Pedro 5, 7, echen sobre Él toda ansiedad. Salmo 56, 3, en el día que temo, yo en ti confío. La situación que estaban viviendo estos hombres era parte del plan del maestro. Él les enseñaba por medio de parábolas, pero la teoría sin práctica no se puede calificar al estudiante. En la práctica se ve un crecimiento en lo que están aprendiendo. Y con esta situación se podría decir que se probaría su fe, en quién estaban confiando y lo que han aprendido como discípulos. Si Dios permite algo en tu vida, es porque sabe que tú vas a salir adelante. Y verás que lo que pensabas que te iba a matar, te hizo más fuerte, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es Dios y sabe cómo estamos, con miedo, asustados, angustiados, cansados, fatigados, estresados, desanimados, impacientes, preocupados. Él nos entiende y Él no nos colocaría en situaciones que no podríamos sobrellevar en cada momento de nuestra vida. Primera de Corintios 10:13, en otra versión dice, Primera de Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Con cada prueba o tentación, Él nos dará la salida. Él es un Dios amoroso, Él es un Dios bueno, nos entiende, nos comprende y cuida de nosotros. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es nuestro guardador y cuida de nosotros? Jesús quería ver cómo actuaban los que andaban con Él, escuchar la voz nerviosa, desesperada en medio de la tempestad que se encontraban. El temor, la desesperación los llevó a los discípulos a buscar a su maestro, a su Señor. Marcos 4:40. Entonces dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Tiene que suceder algo en la vida de las personas para que se den cuenta que el único que nos puede ayudar en toda situación es nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar en todo momento. El maestro necesitaba saber si pasarían la prueba sus discípulos. Les tomó por sorpresa, como se diría, un examen, una evaluación espiritual. Quería ver cómo ponían en práctica su fe, si conocían quién es Él. Pero sus emociones eran más fuertes que las olas que golpeaban la barca. El temor de los discípulos era natural, y es natural que a veces sintamos miedo y temor. Estaban en el peligro de perder sus vidas. Y el mayor peligro no era el viento o las olas,
sino la evidente incredulidad de los discípulos. Si ellos pasaron por una gran tempestad, ¿cuánto más los hijos de Dios? Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesús calmó la tempestad, pero antes quiere calmarnos a nosotros en medio de las tormentas que se presentan en nuestra vida y mostrarnos cómo está nuestra relación íntima con Él. Y una pregunta que deberíamos en este momento hacernos es, por un momento, pensemos: ¿Jesús está en tu barca? ¿Es Él quien conduce tu vida? ¿Es Él el motor de tu vida? Jesús no quería ver a sus discípulos igual después de esa vivencia catastrófica. Él quería ir con ellos al otro lado del mar, pero ellos aún no sabían quién era Jesús. Se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? Esto es algo que ellos debían de saber muy bien. Lo tenían que conocer para salir después a predicar el evangelio, ser apóstoles, evangelistas, tener bien claro quién era su maestro. Sin eso, ellos no podrían seguir adelante. Se mostró a ellos como Dios de la creación. Él todo lo controla, incluso la tempestad. Toda la creación está bajo su dominio, su autoridad, y aún el mar en ese instante le obedeció. Y pasando al otro lado del mar, pudieron los discípulos ver a un Jesús cómo se enfrenta a los demonios. Se encontró con un hombre endemoniado y demuestra su autoridad sobre ellos. Hizo 2 milagros cuando pasaron al otro lado del mar. Jesús hizo 2 milagros a una mujer que sufría muchos años una enfermedad. Y Él se enfrentó a esa enfermedad y la sanó. Hizo una resurrección a la hija de un hombre llamado Jairo. Y vemos al Señor mostrando su poder hacia la muerte. Podemos ver en esta historia quién es el Señor Jesús. Y para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu Señor? Él tiene el dominio sobre la creación. Sana toda dolencia. Si uno sabe quién es el Señor Jesucristo, uno puede darse cuenta que no hay nada que pueda estar por encima de Él. Y sus discípulos van en su nombre y confían en Él. Y hagan lo que hagan y le están sirviendo, Él va con ellos como lo prometió que estaría contigo. Pero en este tiempo que estamos viviendo, algunas personas no saben quién es Jesús. El maestro quería que por un momento analizaran la situación en que se encontraban estos hombres, que aún no había mucha confianza entre maestro y discípulo. Había poca fe, nerviosismo, miedo, y habían cosas que te debían de dejar en esa tempestad antes de seguir avanzando. Aún Pedro expresó: ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús, nuestro Dios, nos ama con amor eterno. ¿Acaso hay algo imposible para Él? Nos recuerda que Él es nuestro guardador, es nuestro sanador, es tu salvador. Jesús es nuestra fuerza, es la esperanza para esta humanidad. En Deuteronomio 31:6 dice:
esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Mateo 14:27 en otra versión dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Él prometió estar con nosotros. Las tempestades suelen ser muy problemáticas para el ser humano, ya sea que se encuentran en tierra firme o en alta mar. ¿En dónde estamos nosotros refugiándonos en este tiempo? El rey David, cuando se veía perseguido por sus enemigos o se encontraba en un momento de miedo, buscaba ayuda. Y en el único que podía darle la tranquilidad era en nuestro Dios. Salmo 121:1, el rey David dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Jesús calmó la tempestad, pero antes quiere calmarnos a nosotros. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y pueden ponerse sobre sus pies. La noche es ausencia de luz. La noche es como la hora para ir a dormir y descansar. Y cuando estaba Jesús ahí con los discípulos, había muchas barcas. Pero en la barca de los discípulos estaba Jesús, la luz del mundo. Estaba con ellos el príncipe de paz. La barca representa la salvación. Y ahí estaba con ellos el Salvador. Una vez leí por ahí que los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. Así que pensemos, ¿qué agua está entrando en tu barca y te está alejando de la salvación de Dios? ¿Qué está haciendo hundirte? ¿Será el miedo? ¿Será el temor? ¿Será la angustia? ¿Será algún problema familiar? ¿Será el preocuparte por el mañana? ¿Será el desánimo? No sé qué estés pasando y qué te está en este momento queriéndote hundir y ahogarte. Y aunque pareciera que Jesús duerme en la popa, en la parte de atrás, la palabra dice en Salmo 121:3, el que te cuida no se dormirá. Él no duerme. Nosotros a veces nos quedamos incluso dormidos en oración. Aún los discípulos se durmieron, pero el Señor nunca duerme. Él está a las 24 horas viendo quién busca de Él y quién pone en Él su confianza. Y antes de pasar al otro lado, hay cosas que debemos de dejar, cosas que debemos de soltar en la presencia de Dios, y veremos la victoria en el nombre de Jesús. Jesús vino a salvar almas, no a perderlas. Jesús vino a salvarnos, y si Él está en tu barca, tú tienes que estar seguro, porque hoy es el día de salvación. Hay una historia que un hombre contó una vez. Una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor, y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de mi Señor. Cuando la última escena pasó delante mía, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida
quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces a mi Señor: Señor, tú me dijiste a través de tu palabra que siempre irías conmigo a lo largo del camino de mi vida. Sin embargo, durante los peores momentos de mi existencia, veo que hay en la arena solo un par de huellas, solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me abandonabas en las horas que yo más te necesitaba. Entonces Él, fijándose en mí con su hermoso amor, su mirada bondadosa, me dijo: mi querido hijo, yo siempre te he amado, yo siempre he estado ahí, jamás te abandoné en los momentos más difíciles. Cuando vistes en la arena solo un par de huellas, solo un par de pisadas, fue justamente en los momentos de tu vida donde yo te estaba cargando en mis brazos. Gloria al Señor. Salmos 94, 18. Pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. Yo no sé cómo usted se encuentra en este momento, pero aquí está Jesús. Yo no sé en quién ha puesto su confianza. A lo mejor usted está poniendo su confianza en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en algún hermano, incluso en nuestro pastor. Pero déjeme decirle que nuestra confianza tiene que estar en Jesús, porque Él es el único que nos va a ayudar en toda situación. El hombre en este tiempo necesita de Dios. El hombre necesita buscar de Jesús. Y yo no sé cómo está tu barca, pero hoy es el día de salvación. Aquí está la presencia de Dios. Y por un momento en el lugar donde usted está, y si alguien quiere pasar